buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a otra Ventana Indiscreta, como sabéis, todos los sábados a partir de las 22 horas 10 de la noche, una hora menos en Canarias, estamos con vosotros. Lo primero de todo, daros las gracias por el seguimiento que estáis haciendo de este programa todas las semanas y todas las veces que lo estáis compartiendo, porque gracias a vosotros somos ya un programa viral en España, pero eso solamente es gracias a toda la gente que estáis pendientes de la Ventana Indiscreta, de lo que estamos aquí contando. ¿Qué año 2024 llevamos? Nos queda todavía un par de semanas, pero prometemos más exclusivas todavía. De hecho, tenemos pendientes declaraciones judiciales, en fin, aquí puede pasar de todo, porque como estáis viendo, cada vez se anima más gente a tirar de la manta, más o menos, que aquí dice muchas cosas, pero las pruebas estamos pendientes a ver de lo que pasa en España con el gobierno de Pedro Sánchez. Con nosotros esta noche, como siempre, están los mejores porque vamos a dar unas cuantas exclusivas. Yo voy a arrancar la editorial de hoy también pendiente de cosas que van a pasar de aquí a fin de año, pero fijaos que nada más y nada menos, y lo digo para la gente que os encantan las cosas que contamos aquí, que como sabéis en la Ventana Indiscreta lo que os contamos aquí no se cuenta en otros sitios de España, voy a arrancar con 5 exclusivas, nada más y nada menos. Vamos con la primera. Atención. Estamos pendientes del gallo tapado, así se dice en Canarias, el gallo tapado de Pedro Sánchez en la política, que todavía quedan muchas cosas por contar, que una parte sabemos que tiene que ver con el ministro Ángel Víctor Torres, que cada vez se lo va complicando más el salir airoso de esta trama, aunque respetamos la presunción de inocencia. Pero fíjense lo que os voy a contar ahora. Ángel Víctor Torres tiene 2 padrinos políticos. Uno es Santos Cerdán, como lo están oyendo, y otro es José Luis Ábalos. Es verdad que Ábalos ha declarado, ha dicho que él niega todo, que no sabe nada de nada, pero es que no queda la cosa, señor exministro de Transportes, porque usted estuvo en Canarias, porque usted avaló al ministro Ángel Víctor Torres, pero también Santos Cerdán estuvo en Canarias en ese aval político al actual ministro y brazo derecho de Pedro Sánchez. Vale, vamos a más gallos tapados. Hemos contactado también con el abogado José Antonio Choclán, que es el que lleva la defensa de Víctor de Aldama, que está en calidad de investigado, como sabéis, pero también, atención, ¿quién lleva la defensa? José Antonio Choclán, ¿de quién lleva la defensa en estos momentos? De Conrado Domínguez, exdirector del Servicio Canario de Salud, atención, que está imputado por el caso de las mascarillas en la Fiscalía Europea y que era el hombre de confianza de Ángel Víctor Torres siendo presidente del Gobierno de Canarias, como lo oyen. Otro gallo tapado de la noche. Conrado Domínguez tiene mucho que decir, pero curiosamente Aldama y Conrado Domínguez comparten abogado, José Antonio Choclán, que tiene acceso a toda la trama también de las mascarillas en la Fiscalía Europea, mientras Aldama también señala a Ángel Víctor Torres que supuestamente, versión de Aldama, le pidió una comisión de 50.000 euros. Como veis, van saliendo los gallos tapados de Pedro Sánchez. Continuamos con nuestro mapa. ¿Quién es Román Rodríguez? Era el vicepresidente del Gobierno de Canarias en la época de Ángel Víctor Torres. Román Rodríguez es el representante de un partido político que se llama Nova Canarias, pero acordaros de un detalle, gracias a Nova Canarias, Pedro Sánchez fue presidente del Gobierno de España, sí, el diputado 176, gracias a que ese diputado estaba en el Congreso de los Diputados, los socialistas podrían culminar sus políticas, pero es que además también Nova Canarias fue pieza fundamental, pieza clave para el gobierno de Ángel Víctor Torres en el Gobierno de Canarias. Pero es que además, ¿quién es Román Rodríguez? Atención. Atención, fue denunciado en la Fiscalía Europea porque era no solamente vicepresidente del Gobierno de Canarias, sino que era el responsable de los fondos europeos de Canarias y las adjudicaciones millonarias de las mascarillas fueron repartidas con fondos europeos de Canarias. Por tanto, tendríamos aquí otro gallo tapado. Pero además, Román Rodríguez, que tiene una crisis política demoledora en estos momentos, ¿por qué la tiene? Pues porque en su partido hace aguas, hay una revolución interna porque quieren que deje de ser el supersecretario general de este partido durante años, quieren apartarlo de la política porque se temen lo peor con el caso de las mascarillas y lo que ha pasado con los fondos europeos, que todavía está por ver. Pero es que además Román Rodríguez fue director del Servicio Canario de Salud años atrás, es decir, tenemos más personajes en este mapa
del cual Pedro Sánchez se habría servido, porque sin Román Rodríguez la adjudicación millonaria de mascarillas en la época de Ángel Víctor Torres nunca hubiera sido posible, y sin Pedro Quevedo, el diputado 176 del Congreso de los Diputados, que también vamos a pasar su imagen para que se quede grabada esta imagen, también de Nueva Canarias, Pedro Sánchez no hubiera tenido avales en el Congreso de los Diputados. Este señor Pedro Quevedo, actualmente teniente de alcalde, Ayuntamiento de Las Palmas, con Carolina Darias, que era la ministra de Sanidad. Actualmente él es teniente de alcalde en este ayuntamiento de la capital Gran Canaria, con los socialistas nuevamente como aval para poder tener gobernabilidad. Es decir, gente que siempre ha estado apoyando al Partido Socialista, tanto a nivel nacional como a nivel regional. Y seguimos también con lo que tiene que ver con este mapa. Tenemos a Conrado Domínguez, Pedro Quevedo, Román Rodríguez, y no sé si nos queda alguno más en este mapa, pero desde luego los vamos a ir destapando a todos. Por tanto, estén atentos porque de todo esto vamos a hablar largo y tendido. Más temas que tenemos esta noche. Atención, segunda exclusiva de la noche. Presuntamente, que ya sabéis, os habéis hecho eco todos de los audios de Bárbara Rey con el rey Juan Carlos I, presuntamente ella ha contado de viva voz que compró algunos materiales en la tienda Belespía para grabar a Juan Carlos I cuando era rey de España. Atención, ¿ustedes se creen que ella, que era una vedette, se le ocurre sola comprar unos materiales en la tienda del espía, rudimentariamente, como ha explicado ella de viva voz, para poner unas cámaras, unos micrófonos ocultos para grabar al rey Juan Carlos I? Bueno, pues lo que nos llega a nosotros a la ventana indiscreta, fuentes, atención, fuentes cercanas al servicio de inteligencia, nos relatan que presuntamente Bárbara Rey podría haber sido conectada por servicios de inteligencia extranjeros, atención, extranjeros, y eso sí que hubiera sido de interés nacional y de seguridad nacional, supuestamente para poder sacar información a Bárbara Rey a través del rey Juan Carlos. O sea, ella, digamos que sea como una presunta intermediaria, y podía ser un interés ya mucho más grande de lo que nos han contado hasta ahora. De hecho, su hijo publica unas fotos inéditas, como sabéis, en una revista extranjera europea, en un digital, no lo hace en España. Desde aquí le preguntamos a Bárbara Rey, ¿alguna vez le han contactado a usted servicios de inteligencia de otros países interesados en la información que usted podía sacarle al rey Juan Carlos I? Esto supuestamente, presuntamente, se complicó más de lo que parece ser. Ahí también dejamos esta pregunta indiscreta, abierta, por si Bárbara Rey quiere contactar con nosotros y contarnos su versión, por supuesto, como siempre. Más temas. Tercera exclusiva de la noche. Atención. ¿Ustedes por qué creen que ahora salen estos audios que afectan al rey Juan Carlos I? ¿Por qué salen ahora? ¿Por qué no han salido antes? Si son muy antiguos, si tienen 30 años, es una historia pasada de moda. ¿Creen que es por casualidad? ¿O realmente hay algún tipo de interés concreto? Bueno, pues tercera exclusiva. Fuentes de Zarzuela consultadas por este programa apuntan presuntamente a que detrás podría haber algún tipo de trama política. No lo descarten, lo dejamos en abierto, interrogante. ¿Hay alguna trama política detrás de menear esta información ahora en los medios de comunicación, en ciertos medios, distraer la atención de lo importante, de lo que está pasando, de la corrupción? Bueno, pues esto es otro de los papelones que tenemos aquí esta noche que vamos a resolver con expertos, o por lo menos vamos a arrojar luz. Cuarta exclusiva de la noche. Esto también tiene que ver con el gobierno de Pedro Sánchez, con otros gallos tapados y con el gobierno de Ángel Víctor Torres cuando era presidente de Canarias. ¿Quiénes son algunos cargos socialistas o de gobiernos socialistas que están en listas de la masonería española? Abrimos interrogante. Vamos a destapar esta noche algunos cargos del gobierno socialista que están vinculados a la masonería. ¿Por qué es interesante? Porque algunos están imputados ya por el caso de las mascarillas y porque presuntamente, como nos dicen fuentes de la masonería, que esto lo sabemos a través de fuentes de la masonería, que vamos a dedicar también hoy unas cuantas exclusivas sobre este tema,
Nos dicen que algunas logias masónicas se podrían estar comportando como ciertos lobbies de poder, de contactos o de control, también para estar en puestos importantes del Gobierno de España, de la sociedad, en fin, alcanzar ciertos nichos de poder. Lo dejamos abierto. También le preguntaríamos a Víctor de Aldama, que hemos contactado con su abogado José Antonio Choclán. Él ha dejado entrever, ¿habría alguien del Gobierno de Pedro Sánchez vinculado a la masonería que tenga que ver con la trama de las mascarillas, hidrocarburos, etcétera, etcétera? En las preguntas también que hemos dejado abiertas esta noche. Y bueno, por último, otra exclusiva más, vamos a cerrar este bloque de exclusivas. ¿Qué es lo que ha sucedido también con la Guardia Civil este año? Que también vamos a hablar de alguna exclusiva esta noche, pero fíjense la declaración del coronel Vázquez de UC2 en la Comisión de Investigación del Senado de esta semana. Ha hablado y han trascendido algunas imágenes de Víctor de Aldama portando un arma en un recinto supuestamente militar de la Guardia Civil, donde, bueno, parece ser que él quería dar unos tiros y se le ha permitido. Es decir, Víctor de Aldama ha tenido acceso a ciertos lugares muy importantes de la Guardia Civil donde no entra ningún civil y él es civil, sin embargo, pudo entrar. Además que fue condecorado. Vamos por partes de esta exclusiva. ¿Ustedes sabían que un civil no puede tener permiso de armas de estamentos militares como es la Guardia Civil, ni podría tener acceso a poder pegar unos tiros, como así se ha dicho, en un recinto militar? Y además, si no tiene permiso o licencia de armas y de armas militares, ¿cómo va a tener un seguro de responsabilidad por si le pasa algo? Porque además ustedes han visto en esas fotos que han trascendido que iba vestido con unos vaqueros, tan tranquilo de la vida, con un arma en la mano. O sea, esto no se ve todos los días. Eso por una parte. Y por otra parte, cuando la Guardia Civil condecora a alguien, se hace en un acto público, con luz y taquígrafos. No se hace a escondidas en un acto privado donde solamente van 4 y no se entera nadie, porque son condecoraciones públicas que otorga el Ministerio del Interior. Así como la condecoración de Coldo García fue pública, porque la condecoración de Víctor de Aldama no lo fue. En ese sentido, recordamos también que la Asociación AOGC de la Guardia Civil ha pedido la retirada de esta medalla a Víctor de Aldama y explicaciones al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, por este tema. Bueno, pues esto... Así arrancamos con 5 exclusivas, pero es que tenemos más a lo largo de este programa. Quédense con ese mapa, que aunque Ábalos diga que no sabe nada, ese mapa del poder que les hemos contado al principio del programa y que también se me había olvidado una persona más. Noemí Santana, de Podemos, ahora está prolijada por la vicepresidenta del Gobierno, por Yolanda Díaz de Sumar. Como Podemos se hundió literalmente en Canarias y ya no existe, bueno, pues esta señora que era del Pacto de las Flores con Ángel Víctor Torres, Román Rodríguez y esta señora de Podemos que era la que llevaba el tema de los menas en plena pandemia, esta señora adjudicó 13 millones de euros de golpe a algunas ONGs durante la pandemia para alojar menas que venían en pateras, lo que están oyendo, y algunas de esas ONGs, la Respuesta Social Siglo XXI, está imputada en este momento, investigada por la Guardia Civil y por la de la Policía Nacional, y esa adjudicación millonaria en ese gobierno está siendo investigada actualmente por la Fiscalía Europea. Aquí tienen todos los gallos tapados. Yolanda Díaz también tiene, en este caso, un gallo tapado como es esta señora, Noemí Santana. Tienen la gente que aupó al gobierno de Pedro Sánchez, que está en la sombra sin que nadie hable de ellos, pero que algunos de sus gente cercana o de confianza están imputados ya por corrupción. Pues esta noche vamos a desentrañar casos de corrupción de última hora, hidrocarburos, Víctor de Aldama, Ábalos, Begoña Gómez, tenemos exclusivas. Vamos a hablar, por supuesto, de esos audios que afectan a Juan Carlos I y vamos a hablar de la masonería a gran escala. Quédense con nosotros, no se vayan y, como siempre, recuerden, somos el azote de los corruptos. Pues estamos ya arrancando esta súper ventana indiscreta y, como les anunciaba al principio de la noche, tenemos con nosotros voces autorizadas y de los mejores invitados que podríamos tener. Vamos a presentarlos. En este caso, Marcos García Montes, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, mucho gusto. Además, un súper abogado con una trayectoria dilatada, experto en casos de corrupción. Bueno, humilde abogado no, soy un abogado que soy libre, soy independiente, soy un verso suelto
y no me corto con nada, está clarísimo. Lo sabemos, por eso estás aquí y ya vamos a hablar de fondo. También José María Blanco, bienvenido. Tienes un libro sobre la mesa que luego hablamos de él también. Bien, Escritor y abogado, bienvenido. Encantado de estar por primera vez aquí en La Ventana Indiscreta. Un placer. Y Guillermo Rocafort, economista y abogado, experto también en exclusivas, que también nos vas a contar una serie de cosas súper importantes. Sí, efectivamente, sobre el caso de los hidrocarburos, que yo creo que donde está el verdadero meollo de la corrupción del sanchismo y por lo que puede caer. Pues eso sí que es una gran noticia para muchos españoles que están cansados ya de ver corrupción en los telediarios todos los días. Vamos al meollo del asunto. Esta última obra que tenemos también, bueno, Ábalos ha dicho que no sabía nada, él no ha roto un plato, ya veremos a ver qué es lo que pasa, pero también vamos a hablar del caso David Sánchez, porque ha habido un rifirrafe entre la jueza del Juzgado de Instrucción de Badajoz número 3 y la Fiscalía. Vamos a aclarar este tema. Marcos, ¿qué ha pasado? Bueno, acá ha pasado que, de nuevo, los jueces, a pesar de lo que dijo ayer el presidente del Gobierno, que hay 3 asociaciones que le han censurado, uno puede decir que el PP compra a los jueces. Es decir, aparte de que es una barbaridad jurídica, es meterse con el poder del Estado, que es el que controla a los otros 2. El Ejecutivo y el Legislativo están controlados por el Judicial. Pero lo más grave es que, de nuevo, ha salido a relucir lo que yo siempre he dicho, que la Fiscalía, y que digo siempre que en España hay magníficos fiscales, pero que la Fiscalía está sometida al Gobierno desde el principio de los tiempos, al PP, del que sea. Y la Fiscalía, que no tiene ningún tipo de independencia, hace lo que le dice, además ya lo dijo en su día, el propio presidente del Gobierno, la Fiscalía soy yo, como decía el rey Sol, l'état c'est moi, ¿no? Entonces, él es el que da instrucciones y creo que la Fiscalía en este caso está en un papel muy malo y la propia asociación de fiscales, la mayoritaria, y la magnífica presidenta está muy indignado con todo lo que está pasando porque, en definitiva, es un deterioro de la Fiscalía y de la propia justicia. Por eso, en su día, reactivamos la acción popular y luego hablaremos de ello tranquilamente. Bien, no sé si queréis aportar algo, si no vamos a entrar con un invitado. Nos vamos a ir con José María Bueno, que precisamente es de la acusación popular, dirección letrada de la acusación popular del caso de David Sánchez. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, María. Encantado de estar aquí nuevamente. Pues igualmente, además es que hoy tenemos abogados de primer nivel sobre la mesa. Esa valoración que ha pasado, Fiscalía, la jueza, ¿se ponen de acuerdo o no? Vamos a dejar claro, para que no haya confusión, de que realmente nadie ha pedido desimputar a David Sánchez. Sí, efectivamente, no de forma expresa, porque la fiscal encarga del tema, no lo ha hecho de forma expresa, pero aquí sí que tenemos que hacer un pequeño resumen. Es decir, cuando comienza la causa de David Sánchez, que es en mayo del año pasado, desde entonces a hoy, la Fiscalía no ha recurrido nada, absolutamente nada. Ni el auto de incoación, recordemos que se produce nada más y nada menos que el 30 de mayo de 2024, que no fue recurrido por la fiscal. Después de ello, han habido, por supuesto, pruebas de todo tipo dirigidas a investigar delitos o presuntos delitos del señor David Sánchez, que no han sido recurridos por la Fiscalía. Jamás los ha recurrido. Y, el señor David Sánchez se personó con abogado y procurador. Hay otras dos personas que se personaron, el presidente de la Diputación de Badajoz y otro individuo que también está investigado, se personaron con abogados y procuradores. Han llevado a cabo una actividad frenética desde el punto de vista procesal, recurriendo cada auto en que se acordaban pruebas, en que se acordaban entradas y registros, etcétera, etcétera, recurriendo a las personaciones de otras acusaciones populares que se han sumado a la acusación popular que ejercemos de manos limpias. Y realmente era una cuestión que la Fiscalía no ha puesto en duda nunca. Y de pronto, cuando se cita a David Sánchez y a otras muchas personas para que vayan a declarar en calidad de investigado, se produce un recurso de reforma verdaderamente curioso. Es un recurso de reforma donde la misma fiscal dice que no pormenoriza en ningún investigado ese recurso, lo cual es algo extraño. Y lo que viene a decir es, oiga, mire usted, tiene usted en cumplimiento del artículo 118 de la Ley CRIM y del artículo 6 del Convenio Europeo, en este caso de derechos humanos, tiene usted que pormenorizar los hechos por los que está acusando y por los que llama a declarar sin pormenorizar con investigados. Esto fue impugnado, este recurso, por nuestra parte.
Hay que también decir una cosa. Estaba oyendo que había uno de los intervinientes que decía realmente que, bueno, debido a la estructura jerárquica, ¿no?, que tiene la Fiscalía en España, hay veces que es que está al servicio prácticamente del Gobierno en alguno de estos casos, ¿no? Hay una cosa curiosa y es que ninguno de los investigados se atrevió a recurrir a ese auto. Es decir, la Fiscalía ha ido más allá incluso que los abogados defensores de los investigados. Claro, ante ello, el abogado David Sánchez, como es lógico, él lo dice además en su mismo escrito, por mera coherencia, y tiene razón, en este caso, el compañero que defiende a David Sánchez. Claro, si la Fiscalía está yendo más allá de lo que estás yendo tú, pues te está dejando en mal lugar, estás haciendo un mal papel, Como lógicamente. estás Y él se ha diciendo, adherido a este sí, recurso. perdona, como estás diciendo, José Pero un María, segundito, sí. resumo enseguida. Y permítame terminar y se va a entender enseguida. Perdón que me enrolle tanto. Para decirlo de alguna manera, nosotros distinguíamos dos tipos de investigados. Los investigados, estos tres investigados primeros que existen, David Sánchez y las dos personas que nosotros entendemos que han delinquido junto a él, y luego estaría el resto de personas que la jueza ha llamado a declarar. Esas personas es que aparecen reflejados en los distintos correos que han sido objeto, en este caso, de registro y de aprehensión por parte de lo que es la Guardia Civil y que han sido objeto de investigación por todos nosotros, que los hemos estudiado. Y todas estas personas, obviamente, aparecen allí. Al aparecer, se les ha citado. Y la misma jueza dice que con un carácter muy garantista, como dando a entender, oiga, yo creo que ustedes están, no sé si son testigos o tienen alguna participación en los hechos que pudiera ser delictiva y por la mera responsabilidad, lo que es la magistrada, obviamente les llama en calidad de investigados, pero para garantía de sus derechos, porque el investigado puede mentir, una cosa Está impresionante claro, de España, pero está claro. puede no declarar, Vamos a etcétera, otra etcétera. cuestión, José María, que eso ha quedado ya súper claro. Brevemente, explícanos el papel de las acusaciones populares, la relevancia que tiene en España, que la Fiscalía Europea no tiene esta figura, porque tenemos también con nosotros a Marcos García Montes, que es un promotor de la acusación popular en este país, y la batalla que hay abierta ahora. ¿Los partidos políticos deben seguir personándose como acusaciones populares o debe quedar relegado a asociaciones, sindicatos y gente interesada que no sean políticos? Pues muy buena pregunta me haces. Termino, ¿eh? Antes, un pequeño asterisco y nota al margen de lo que he dicho. Obviamente la jueza ha desestimado ese recurso a la Fiscalía. Y quiero decir una cosa, que encima era un recurso, y perdóname que me enrolla con esto, jurídicamente muy mal planteado, con todos los respetos para la fiscal que lo firma. Pero lo tengo que decir, porque realmente lo que estaba pidiendo era que se subsanase el recurso, pero sin embargo interpone una especie de recurso de nulidad en la que tampoco pedía la nulidad. Se pedía una revocación, pero que se cite a las personas, diciendo por qué se les cita. Un despropósito absoluto. La jueza ha desestimado ese recurso y también quiero apuntar una cosa, ninguna defensa, y son muchas las personas que se han personado ya como investigados, ninguno ha suscrito el recurso de la Fiscalía. Eso lo tenemos claro. Que la Fiscalía vaya pasamos brevemente, contéstame a esto. ¿Acusaciones populares sí o no? Vale. Mira, la acusación popular en este país ha sido esencial. Esencial precisamente porque, como decía uno de los intervinientes que estaba antes escuchando, realmente es que la Fiscalía en algunas ocasiones, debido a esa jerarquización que existe del Ministerio Público y al margen de que hay fiscales fabulosos en todos los partidos judiciales de España, personas abnegadas, conocedores de la ley, que se exclusivamente por un criterio ético y legal, pero sí que es cierto que, bueno, pues tienes también esa otra forma de proceder dentro de la Fiscalía. Y eso hace en este país absolutamente imprescindible la acusación popular, que está reconocida, por otra parte, en el 125 de la Constitución, sin límites. Dice que cualquier ciudadano la puede ejercer. Yo sí que soy crítico, en todo caso, y desde Manos Limpias es crítico, somos críticos con las acusaciones populares ejercitadas por partidos políticos, porque creo que están haciendo un daño tanto a la justicia como a la política. Los partidos políticos se querellan contra competidores para obtener un beneficio político, para medrar en política, para que ese partido político al que has querellado tenga una sangría de votos y alguno de los cuales te acaba llegando a ti y te lleven, obviamente, al triunfo político, o al menos al fracaso del contrario. Nos quedamos con esto ya, que tenemos mucha gente hoy invitada, pero vamos a debatir ahora sobre lo que acabas de exponer. Muchas gracias y buenas noches. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, María. Muchísimas gracias. Dejamos este debate abierto y eso sí, vamos ahora con nuestro invitado también, mi querido Hola, ¿qué tal? Juan Luis Galiacho. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Bienvenido. Un placer estar aquí compartiendo
mesa con ilustres. Sí, totalmente. Hoy es un programa de ilustres, así lo vamos a llamar. Muchas gracias por ese titular, Juan Luis. Bueno, pues vamos a responder acusaciones populares y no. De hecho, también recordamos, Podemos está personado en el caso Villarejo. Bueno, nosotros, el año 1985, Fernando Sala, magnífico abogado que falleció, y yo un día juntándonos y con ideas políticas distintas, por supuesto, pero personas honradas, vimos que en la Constitución española estaba la acción popular, que nos ejercitaba, y vimos cuál era el origen. El origen es que en Alemania, en el siglo XIX, el pueblo no se fiaba de la acusación pública del Ministerio Fiscal, porque daba lugar, y para qué hablar de la actualidad. ¿Y qué se hizo? Pues porque la prensa entonces, Diario 16, El Mundo y mi querido y admirado Gali, pues investigaban. Labor de la policía, pero la policía nada de nada. Lo que investigaban, que nos decían, es que presentamos papeles, claro, presentamos una denuncia, porque la policía no funciona. ¿Qué hacíamos nosotros? De fiscal. Y presentamos querellas. Esta acción popular, afortunadamente, dio lugar a que mi despacho consiguiera Filesa, Fondos Reservados, el CSIC, gracias a personas como Galiacho, que investigaban, sobre todo, objetivamente, independientemente, porque somos dos versos sueltos, no vamos con nadie, vamos con otro mismo. ¿Qué ocurrió? Pues que esto prosperó, porque resulta que en el caso de Filesa, Carlos Fanshoven, un contable de Filesa, tiró a la papelera un papelito. Y la policía cogió el papelito y dijo, hombre, ¿esto qué es? Experta Treuhan, una compañía de Basilea, Suiza. A ver qué sale de aquí. Y salió que el Banco Central, etcétera, etcétera, pagaban, financiaban al PSOE de tal forma que hicieron un informe, que esto ya era el colmo, Fanshoven, y era que por un informe sobre perspectivas para entrar en la Unión Europea, 7 meses después de haber entrado, cuénteme cuál es el interés, este informe tenía 900 folios, 898 de fotocopias del diario, fotocopias, y de dos secretarias, Monserrato y su amiga, que hicieron un informe que aquello parecía un chiste, ¿no? Bueno, pues esto dio lugar a que condenáramos a 40 personas por financiación ilegal. Y yo me acuerdo, y Gali también lo sabe, que al abogado del Partido Popular, que lo hizo muy mal y copió el informe de la Hacienda, le echaron del medio. Se puso junto a mí. Yo me encontraba allí un elenco de grandes catedráticos, tal, solo ante el peligro. Y salió el tema adelante, gracias a la prensa. ¿Qué ocurrió con todo esto? Que fue importante. Pues que conseguimos descubrir que se estaba financiando de esta forma. Esto lo hizo Willy Brandt, ese tipo de diseño, ¿no? Y resulta que cuando vamos a calificar, al abogado del PSOE se le entrega el procedimiento que figuraba por Suiza, Guillermo Jaleote, el responsable del dinero. ¿Y sabes qué hicieron los abogados del Partido Socialista? Borrarlo. Pero claro, yo no me chupaba el dedo. Hice fotocopias testimoniales ante el notario y las presenté. Y nunca se investigó quién lo borró. Quiere decirse que esta vergüenza nacional conseguimos pero es que luego fuimos a fondos reservados, al CSIC, etc. A mí me dio mucha pena el general Manglano, que no tiene nada que ver, pero ahí estaba en el tema, ¿no? Entonces hicimos y conseguimos que vía fiscal privado investigáramos hechos muy delicados y que el Supremo consiguiera sentencias. Es una labor muy grave y de la que yo estoy desilusionado, porque yo pensé que había limpiado a golfos de este país, meter en la cárcel a Vera, a Barrio Nuevo, Roldán, y me di cuenta de que hay un sistema, hay una enfermedad sistémica, y es que todos quieren chupar del bote. Sí, y pero al final Marco, ahora ha pasado lo que pasa. ¿O no, Gali? Sí, por eso. Es que es muy importante lo que está diciendo Marco García Montes, porque ha habido mucha gente que estos días me está llamando y dice, si no fueran por las acusaciones populares, particulares, es que no tendríamos justicia en este país, desgraciadamente. Creo que es importantísimo y creo que tú estás reivindicando Pero, Gali, una cosa. te voy a recordar una cosa que tú investigaste, y ahora no la vas a recordar. En las acciones populares se nos metieron una banda de golfos. Querían copiar y copiaron mal. Y eran abogados, algunos de infausta memoria, que se metían y a los 4 meses se iban. Y nos enteramos que es que cobraban de los querellados. Sí. Y yo se lo dije, como le dije al magistrado Marino Barbero, al gran magistrado Marino Barbero, que era catedrático y entró por el PSOE en el Tribunal Supremo, por Pablo Castellano, que le pusieron a parir. Cuando hicimos el registro en el PSOE, llegamos con el secretario judicial magnífico y llegamos y resulta que se habían llevado los ordenadores. Alguien les dio el tema. ¿Qué ocurrió? Pues que estos abogados han mancillado esta acción popular. Pero a pesar de todo, definiendo perfectamente la historia de España. Pero es que a pesar de todo hemos seguido con la acción popular, pero hay que ponerla en cuestión
de algunos sujetos que la ejercen y prohibirla a los partidos políticos. Eso de entrada. De entrada. Totalmente de acuerdo, es que es un discurso que es vital para la historia de España y sobre todo para lo que estamos viviendo actualmente, porque si no existieran las acusaciones populares particulares, evidentemente no estaríamos sabiendo nada. Es que es muy importante eso, porque la Fiscalía estamos viendo cómo está. Es decir, es que si no existiera, sería todo lo que está ocurriendo con las acusaciones en estos casos, Begoña Gómez, Koldo, etcétera, si no existieran, no nos enteraríamos de nada. Es que es importantísimo lo que está diciendo Marcos esta noche. Es muy importante. Vamos Muy a- importante. Perdona, y ya termino el discurso. La primera acción popular que hicimos en su día fue la de aquel truán que era Juan José Guerra González, Juan Guerra. Por cierto, en el juicio me llamó de todo, ¿no? Este hombre que era como el pícaro del de Lazarillo de Tormes, era un sinvergüenza que se dedicaba a vender en el despacho de la delegación del gobierno de Sevilla, de su hermano, que por cierto, su hermano Alfonso Guerra me puso a mí muy bien siempre, tengo que reconocerlo, de buen abogado, etcétera, y además me parece que es un gran político. Bueno, pues este hombre consiguió que yendo al ayuntamiento, me parece que era de Alcalá de Guadaira, con un maletín, porque entonces los maletines era casi un lujo, como la cocaína, te hablo en maletín y consigo todo, ¿no? Y estoy contando la verdad. No, se está maletín. contando la Pues historia. consiguió licencias por todo tipo, ¿no? Y nos encontramos con un problema gordo, y era que es un delito que se llama delito de propia mano, que no puede cometer alguien que no sea funcionario. Pero, claro, él no era funcionario, el golfo era el alcalde. Pero conseguimos que el Tribunal Supremo, por primera vez, dijera que el extraneus, el extraño al delito, también cometió delito, que no era fácil, porque realmente el que cobraba era un funcionario. Y conseguimos a este sinvergüenza de Juan Guerra meterle en el saco, que no fue fácil, ¿eh? Pero es Vamos muy con- importante, muy rápido, ya acabo, ¿eh? Sí, sí, perfecto. Simplemente, es que lo que está diciendo Marcos es vital, porque estaba hablando estos días, fíjate Marcos lo que estás contando, porque estos días hablaba con directores de medios de comunicación de aquella época, ¿no? Y si no fuera por las acusaciones de aquella época, de verdad, no hubiéramos limpiado nada. Es que se repite la historia, es decir, lo mismo que estamos viviendo ahora, si no fuera por las acusaciones, nada de nada. Es decir, lo que abrieron ellos en aquellos años 90, con Marcos a la cabeza, es que fue la libertad en España y sobre todo era acabar con la corrupción. Y te lo prometo, Marcos, que por ti mismo, no por nada, sino, y no te hago la pelota, es que me lo contaban el otro día los directores de medios, que si no hubiera sido por gente como vosotros, en las acusaciones, lo mismo que estamos viviendo hoy, España hubiera sido un caos de todo y lo que estamos viviendo, nada más. Eso es verdad, Juan Luis y Marcos, que creo que es lo más llamativo, como lo que se vivió en el largo, la travesía del desierto, que fue el felipismo, que duró 13 años, el grado de corrupción que acumuló el Partido Socialista se está repitiendo ahora. Y como están explicando ellos, fueron las acciones populares las que sirvieron para dar arranque a una instrucción que, como bien sabéis, la instrucción es clave en cualquier procedimiento penal, porque es donde se acumula y se hace el acopio de las pruebas. Entonces, lo llamativo ahora es que estamos ante un caso en el que aparece un nuevo sujeto corruptor, que es Aldama, que está en una serie de causas, que antes nos ha dicho Guillermo, que él cree que la causa de hidrocarburos, que es fabulosa en cuanto a la cuantía, Estoy de acuerdo. 190 millones de euros de defraudación. Es el talón de Aquiles. Pero yo os quería preguntar también y poner sobre la mesa que Aldama, que está en varias, está en el de las mascarillas, en el que es una sociedad, Soluciones de Gestión, del 2019 facturó 0 euros y en el 2020 54 millones. Es decir, ¿qué empresa llega a contratar con la administración y se presenta con que no puede aportar ni 3, 4, 7 ni nada porque no ha tenido actividad? Pero es que está también en el rescate de Air Europa, está también en el Delcy Gate, está también en 4 o 5 asuntos muy importantes, Aldama. Pero a mí el que me llama más la atención por lo que tiene de conexión con Begoña Gómez, que es en el punto en el que veo más débil al presidente, porque el presidente, cuando Rivera le dijo que su doctorado era falso, se puso nervioso, y cuando le tocan el tema de su mujer se pone nervioso. Entonces yo veo que ahí hay una conexión en el rescate de Europa, que probablemente es fraudulento en los plazos, en las cuantías, en la forma, y en el hecho de que Begoña Gómez participaba de esas reuniones, era amiga de Hidalgo y participaba. Entonces yo creo que ahí
porque está en otra causa más, o en otro asunto más, que es el rescate, la recuperación de la deuda de 200 millones de dólares. Sí, pero es que entonces, lo que yo quería recordar es que estos tiempos son muy bonitos. Y que Aldama y Hidalgo también son amigos desde la adolescencia. Claro, pero como dijo Bob Dylan, los tiempos están cambiando. En aquella época, a Galiacho le ponían de comunista, de vendido, a mí de vendido, porque hoy está todo normalizado. Pero hablo del año 87, donde te ponían una cruz y te seguían. Yo he tenido coches de policía detrás a ver qué hacía yo. He tenido un micrófono en mi despacho escuchándome, que lo detectaron con el de Cristina Almeida, unos ingenieros extranjeros. Entonces, éramos unas personas sospechosas de aquel estado policial. Y afortunadamente estamos aquí y no ha pasado nada, pero fue muy difícil, porque entonces éramos 4 valientes que a pecho descubierto precisamente en el procedimiento de, muchísimas gracias, del juez Barbero sufrió una revelación de secreto con respecto a su declaración de Hacienda, una hipoteca que tenía. Sí, y más grave, y que se había casado con una alumna, y este hombre, que era una gran persona, murió de tristeza, pero falló, y le quiero mucho a Marino Barbero, que en paz descanse. Yo le dije: don Marino, porque era muy especial, impute a los de los bancos, porque los corruptos existen porque hay corruptores. Y me trajo a los de los bancos, a Escámez y compañía, como testigos con abogado, una figura híbrida que yo no la entendía. Cuando los quiso imputar, había prescrito. Y se lo dije: don Marino, hágalo desde el principio. ¿Sabes lo que pasa, Marcos? Que quizá en aquel tiempo, y de verdad que la figura de Marino Barbero no la estamos valorando, lo que sufrió en aquel momento, pero ahora hoy en día el juez Peinado, los jueces del Supremo que están hablando, es otros tiempos afortunadamente, pero lo que sufrió Marino Barbero, ese catedrático de universidad, es que procedía y sentirse como fue aquel felipismo al ataque, pero el ataque era el ataque, es muy fuerte lo que pero al final, ¿sabéis lo que pasa? Que la historia se repite, y lo que estamos viviendo hoy en día era lo que en los años 90 se vivió. Os voy a pedir la palabra a los caballeros de la mesa porque tenemos otra exclusiva de la noche. Vamos a hablar de damnificados también. Fíjense lo que está pasando con la Dana de Valencia. Han llegado miles de firmas al Congreso de los Diputados de familiares que han perdido a seres queridos, que están pidiendo una comisión de investigación. Miles de firmas, vamos a ver qué hace el Congreso de los Diputados con esto. Pero nosotros también queremos poner en valor lo que pasó con el volcán de La Palma, que también le dimos cobertura en el cierre digital. Contamos cómo no habían avisado a la gente a tiempo, cómo la gente salía corriendo de sus casas viendo que la lava estaba muy cerca de sus viviendas. Y fíjense que todavía, y esto lo digo por los valencianos, ojo al dato, atención valencianos, que todavía la gente de La Palma sigue viviendo en barracones. Tenemos a Luis Pagés con nosotros, que nos va a contar una exclusiva que se van a quedar con la boca abierta. Adelante. Bueno, pues nada, darle lo primero las buenas tardes, las gracias por permitirme participar en el programa. Y bueno, efectivamente todavía estamos pasando trabajo. Me imagino los pobres de la Dana cómo estarán en este momento pensando en lo que ha pasado precisamente en La Palma, porque aún quedan muchísimos habitantes que han perdido sus viviendas viviendo en contenedores que en un principio podrían haber sido algo importante para pasar el trance, pero que ya llevan allí ya varios años, 2 años y pico, y que cada vez los contenedores están mucho más deteriorados, están rotos, están con huecos, oxidados. Las temperaturas en verano son prácticamente insoportables y bueno, se comenta que ya va a empezar inmediatamente el tema de la reconstrucción de las viviendas, pero estamos todavía en el impasse de saber si va a ser rápido, si no va a ser rápido y para cuándo van a poder tener esas viviendas, porque los años pasan, los deterioros físicos de las personas siguen ahí, cada vez están mucho más deterioradas y el impedimento para entrar en los contenedores cada vez es mayor. Luis, además nos has dicho a micrófono cerrado, pero quiero que lo verbalices, que hemos contactado, ¿verdad?, con afectados que viven en barracones y tenían miedo de entrar en la ventana indiscreta por miedo a represalias para que no les den una vivienda. Este es el gobierno que tenemos y nuestro ministro Ángel Víctor Torres va a un montón de actos oficiales, se persona ahora en todo, le vemos en la catedral por las víctimas de la Dana, que me parece perfecto, víctimas de memoria histórica, pero las víctimas del volcán de La Palma siguen viviendo en barracones. Efectivamente, ese es un problema que las personas mismas que están allí pues tienen miedo porque han sido tantas promesas y tan consecutivas las promesas y no ha llegado todavía ni las primeras viviendas para estos que están en los contenedores, que tienen miedo a hablar.
Sí hay viviendas que ya se han repartido, en viviendas sociales que habían, por ejemplo, en Tazacorte, también en algunas zonas de los llanos y también en zonas de paso, pero los que estaban en contenedores siguen en contenedores y eran los peores que están. Entonces no quieren participar en ningún tipo de programa, no quieren participar en ningún tipo de intervención porque el miedo que tienen es que sean castigados en no dársela. Hasta ahí llega el pánico de aquellas personas que lo están pasando tan mal después de casi 3 años de volcán. Muchas gracias por tu testimonio. Ánimos a La Palma, ánimos a Valencia, también las víctimas de Lorca. Esto es lo que hay de primera mano. Aquí lo tienen. Es la situación que tenemos con el gobierno actual. Buenas noches, Luis, y gracias por ser tan valientes. Gracias a ustedes. Antes de dar paso a nuestros contertulios, que están ya todos mirándome con el lápiz en la mano, apuntando, y que además vamos también a seguir hablando de corrupción y, por supuesto, de los audios de Bárbara Rey y de la masonería y demás cosas que hemos anunciado, vamos a un momentito a publicidad, no se me escapen, porque ahora volvemos. Seguimos siendo el azote de los corruptos, como no podía ser de otra manera. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. ¿Te molestan las manos al realizar las tareas diarias? Frente al dolor, utiliza los guantes de Relax Quantum Nanotech. Innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez. Con sesiones de 20 minutos, los guantes aportan masaje, vibración y también calor, proporcionando alivio en medio del tormento. Puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que, si se ponen durante la sesión, pueden aumentar el beneficio del guante. Olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias. Libérate con los guantes de Relax Quantum Nanotech. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol.